Hola chicos, les mando un caluroso saludo. Les habla el profe José Luis con la intención de explicar la segunda guía de trabajo que desarrollaremos en este nuevo proceso de educación virtual. Les envío nuevamente un caluroso saludo y los motivo a que sigan trabajando desde casa, que se cuiden mucho, con mucha responsabilidad. Y también los quiero motivar en esta ocasión a que no pierdan el interés por seguir aprendiendo. La vida es un constante aprendizaje y créanme que en estas situaciones difíciles es donde más aprendemos y más necesitamos la colaboración de todos. Por eso les quiero recalcar que estas actividades las he diseñado con mucho cuidado, pensando en ustedes, con la intención de que las resuelvan ustedes mismos, que se apoyen con sus padres de familia o en algún video tutorial, además de estos videos que yo les estoy realizando. También quiero recalcar que estoy a disposición para que ustedes me pregunten todas sus dudas. Y por último, quiero resaltar esa participación activa que tuvimos en la primera actividad. No se desmotiven, por el contrario, eh, pregunten más, motívense más. Aquí estoy para ustedes en todo lo que necesiten. Inicialmente, aquí les dejo una reflexión. Tómense unos minutos para que la lean, la interioricen y la asuman. Nuevamente encontrarán una tabla con mis datos personales. La vez pasada la mayoría me envió trabajo por correo y está muy bien. Pero si me lo envían por la plataforma sería mucho mejor porque por la plataforma les puedo hacer recomendaciones, retroalimentaciones de su trabajo. Entonces sería muy interesante que aprendan a enviarlos por la plataforma. Quien tenga dificultad para enviarlo por la plataforma, es decir, no sepa, me puede consultar y yo con gusto le voy orientando. Bueno, entonces el tema que vamos a trabajar en esta ocasión van a ser las razones trigonométricas. En, el, en la guía pasada trabajamos todo lo que fue relacionado con los triángulos y el teorema de Pitágoras. Entonces encontraremos una actividad de indagación que busca reflejar en ustedes lo aprendido en la guía anterior. Aquí les pido que clasifiquen los triángulos teniendo en cuenta sus características en el cuadrado del lado. Van a clasificar estos triángulos teniendo en cuenta sus lados o sus ángulos. Aquí les hago un ejemplo. Este es un triángulo rectángulo y se clasifica según su ángulo. Aquí entonces yo manifiesto triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Ustedes deben clasificarme este, ya sea según sus lados o según su ángulo, y también con los otros dos realizar el mismo proceso. Luego de que hagan esa actividad inicial de aprendizaje, encontrarán la temática relacionada con las razones trigonométricas. Entonces aquí hay una explicación de qué son las razones trigonométricas y empezamos después a definir las razones trigonométricas. Empezamos por el seno y cosecante. Para definir las razones trigonométricas debemos tener en cuenta que estas se dan en un triángulo rectángulo. Este simbolito que ustedes ven aquí significa triángulo. Para este caso sería el triángulo ABC que se muestra acá en la figura. Este es el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Entonces, si nosotros definimos la razón entre la longitud del cateto opuesto al ángulo A sobre la longitud de la hipotenusa, recordemos que la hipotenusa es el lado más largo que se opone al ángulo recto que ustedes ven aquí. Este es el ángulo recto, les recuerdo. Y la longitud del cateto opuesto al ángulo A será el que encontraremos obviamente opuesto, si este es el ángulo opuesto a ese ángulo, que será este que estoy señalando acá. Correcto, entonces a esta razón la llamamos seno del ángulo A. De ahora en adelante, el seno del ángulo, esto significa ángulo A, es igual al cateto opuesto sobre su hipotenusa. Luego, si miramos este triángulo un poco más claro, ya le hemos puesto nombre a cada lado del triángulo. Entonces veamos.
Entendamos que el lado opuesto al ángulo A, pues es A minúscula. El lado opuesto al ángulo B será B minúscula y el lado opuesto al ángulo recto, que en este caso es C, será C minúscula. Entonces, el cateto que ayuda a formar cada ángulo del triángulo rectángulo se llama lado adyacente. Entonces, este lado ayudó a formar este ángulo, entonces lo llamaremos lado adyacente al ángulo A. Si miramos este ángulo acá, este ángulo B, diremos que el lado A ayudó a formar el ángulo B. Por eso el lado adyacente a B será A. Eso es importante porque las razones trigonométricas se tienen que mirar respecto al ángulo que se está mirando. Si miramos el seno con respecto al ángulo A, entonces tendremos que el cateto opuesto será A, así como lo voy a resaltar aquí. Aquí está resaltado. Sobre la hipotenusa, que si vemos en el triángulo es A. Es C, perdón. Aquí está C. Correcto. Luego, seguimos estudiando. Si establecemos inversamente la razón del seno, es decir, que ahora miramos la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto al ángulo, entonces vamos a definir lo que se llama cosecante del ángulo A. Correcto. Entonces la cosecante se definirá como la hipotenusa, que es C, mirando nuevamente este triangulito, veamos que la hipotenusa es C, sobre el cateto opuesto al ángulo A, en este caso sería A minúscula. Por eso aquí aparece que la cosecante es C sobre A. Y entonces, como nos podemos dar cuenta, el seno se entiende como A sobre C y la cosecante se entiende como C sobre A. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, que la cosecante es el inverso del seno y por eso lo podemos escribir en esta forma que ustedes pueden notar ahí y que les estoy resaltando. Luego definiremos lo que es el coseno y la secante. Para definir el coseno, tomamos la longitud del cateto adyacente al ángulo. Recuerden que el cateto adyacente es el lado que ayudó a formar el ángulo. Este es el ángulo A, ese es el ángulo A, y el lado que ayudó a formar ese ángulo es este que está aquí, llamado B. Por eso se va a llamar cateto adyacente. Listo. Y esta que ustedes conocen es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Luego, el coseno se definirá como B, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es C. Ahora bien, la secante se define de manera inversa, es decir, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Por eso aquí apareció C sobre B. La tangente, que es otra, y la cotangente son las otras dos razones trigonométricas importantes. Definimos la tangente como la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente. ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto al ángulo A? Pues A minúscula. ¿Y cuál es la longitud del cateto adyacente al lado A? B minúscula. Por eso la tangente la vamos a definir como A sobre B. Y la cotangente es lo opuesto a la tangente, es decir, la longitud del cateto adyacente sobre la longitud del cateto opuesto. Por eso la definiremos como B sobre A. Todas estas son definiciones importantes y aquí se las planteo como un resumen. El seno del ángulo, que acá en este caso, aunque allá estábamos hablando de A, no importa, acá estamos hablando de B, serán medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno será medida del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente de B será medida del cateto opuesto sobre el adyacente. Y así sucesivamente, a modo de resumen. Aquí están planteados dos ejemplos que a continuación les voy a explicar en un video diferente. Por acá tenemos otro ejemplo, ya se los explicaré en otro video que los invito a que lo vean. Y luego de que observen los videos, analicen los ejemplos y la teoría, tenemos esta actividad de aprendizaje que busca en ustedes
afianzar el conocimiento aprendido. Los invito a que sean ustedes mismos los que desarrollen la actividad y que cualquier duda me la manifiesten y me la pregunten. Los invito a que no dejen de aprender y que siempre estén motivados en esta tarea maravillosa que es adquirir conocimiento.